como de algo sencillito de ayer y comenzamos con lo de hoy, incluyendo la oración. Entonces, ayer estuvimos compartiendo un poquito de esa introducción, de antojarnos de la Biblia como un libro, además de ser interesante, es muy importante para nuestra vida de fe. Entonces, comenzábamos con esa introducción de San Jerónimo, quien desconoce las Sagradas Escrituras, desconoce a Jesucristo. Y debido a la fiesta de San Jerónimo el 30 de septiembre, la Iglesia celebra el mes de la Biblia y nos invita muy especialmente a celebrarla, a compartirla, a vivirla en la Eucaristía y a profundizarla de experiencias como esta de formación y de evangelización. Voy a pasar por acá antes de hacer nuestra oración. Vimos por lo menos 2 fragmentos de documentos de la Iglesia que nos dicen por qué es interesante la Sagrada Escritura, por qué es importante y fundamental dentro de la Iglesia, dentro de la comunidad. Entre ellos está la Verbum Dei, que es la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II. Eso es un nombre todo largo, pero tranquilos y tranquilas. Ahí lo iremos mencionando y ahí se nos va grabando. Y el otro documento es una exhortación apostólica que se llama Verbum Domini de Benedicto XVI. Ya iremos mencionando de pronto otros documentos que nos señalan de manera muy pastoral, en un lenguaje muy nuestro, por qué es importante la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. ¿Listo? Entonces, veíamos que de manera general, ¿cierto? Por cultura general uno debería de conocer la Sagrada Escritura y mucho más nosotros, que yo imagino que todos los que estamos aquí estamos interesados en crecer un poquito más desde la fe, porque descubrimos que no solamente es un libro interesante, sino que es un libro que puede traernos la salvación, ¿sí? Como lo dice la misma palabra, puede traernos la salvación porque nos trae el principal mensaje que es Jesucristo, la máxima revelación de Dios para cada uno de nosotros. Veíamos algunos textos bíblicos que nos ayudan a entender lo que hace la palabra en cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, compartimos un poquito y reflexionamos sobre los libros que son importantes para nosotros y terminamos con un poquito de preguntas que nos van surgiendo acerca del conocimiento y del acercamiento a la Sagrada Escritura. Yo cogí las preguntas que estaban en el chat y las fui poniendo acá en esta paginita. Hay varias, todas no las vamos a responder, pues, por ejemplo, hoy, sino en el tiempo y sobre todo porque necesitan una explicación previa. ¿Por dónde empezamos a leerla o en qué orden seguir? Todavía no, vamos a tener la posibilidad de mirar cómo se lee la Sagrada Escritura en la Iglesia, diferencia entre la católica y otras Biblias, también la vamos a tener, cómo comprender la línea histórica de la palabra, yo creo que alcanzamos a ver algo hoy de esto, un curso de la liturgia de las horas, esa la podemos postergar, vamos a ver cuándo, ¿cuánto tiempo mínimo debería leer la Biblia al día? ¿Cuánto tiempo mínimo debería leer la Biblia al día? Pues hasta donde yo sé, la Iglesia no tiene pues un documento, así un documento oficial que nos diga, vea, usted tiene que leer tantas horas o tantos minutos al día. Como les he dicho yo, desde que compartí este espacio, este curso, la Biblia es para degustársela, para estudiarla, para profundizarla y para dejarse hablar por Dios. A veces leemos todo un texto, todo un libro de la Biblia y quedamos fascinados con toda esa historia, ¿cierto? Si nos leemos, no sé, el libro de Esther, si nos leemos la historia de Daniel, si nos leemos a Ruth, si nos leemos un evangelio, y no lo podemos leer de corrido. Y quedamos con un sabor muy chévere, muy interesante, con muchos datos, pero lo mismo podría generar un momento de oración corta, con un salmo, en el que yo encuentro que dice, solo en Dios descansaré, de Dios viene mi descanso. Y yo ese día estuve cansada, estuve fatigada, estuve angustiada, y me fui a ese salmo. Resulta que esos 10 minutos de oración, 15, 20, una hora, me produjeron algo muy especial, ¿cierto? Entonces, yo creo que no hay que ponerlo solamente en términos de mínimo o máximo, sino que es un acercamiento consciente, un acercamiento que yo le dedico tiempo, porque voy a encontrarme con Dios a través de la palabra.
Entonces yo no hablaría como de mínimo o de máximos, pero sí de hacerlo continuamente, porque muchas veces, ¿cómo es que dice por ahí? Hay una frase muy bonita con eso. Yo de pronto no la recuerdo exactamente cómo es, pero dice que no genera tanto el chorro a una roca, sino el goteo de cada día, ¿cierto? Es capaz de hacer mejor, más el goteo de cada día en una roca, de irla puliendo, que un chorro de una vez, ¿sí? Entonces, eh, es dedicarle la continuidad y la perseverancia. Cuando estoy con ánimo y cuando estoy con desánimo, yo voy a la Sagrada Escritura, me sienta bien o me sienta mal, tenga ganas o no tenga muchas ganas de leer, de escuchar a Dios o como esté, tener el hábito, ¿sí? Tener la continuidad de poder escuchar a Dios ahí. Entonces yo creo que ahí nos vamos aclarando con eso. No es de mínimo o de máximo. Que más que en el camino del discipulado, pasa un día, pasan 2 días, pasa una semana y, ay, ve, no he leído la Biblia, ¿cierto? Entonces, miremos los medios también, ¿cierto? A veces no soy juicioso, a veces tomo la Biblia en la noche y entonces tengo mucho sueño, lo tomo en la mañana y estoy muy apurado, tengo mucho sueño también, o al mediodía no puedo, busquemos el mejor momento. Eso lo tendremos un poquito más en el momento de leer la Sagrada Escritura. Y hay otra muy interesante también que dice, ¿habrá un plan para leer la Biblia en un año o 6 meses? Sí, hay muchos planes. Biblias como esta Biblia, creo que es la del peregrino, de nuestro pueblo, creo que en la parte final trae plan de lectura. Entonces yo creo que es fijarse si de pronto sus Biblias traen plan de lectura en la parte de atrás. Yo sé que la Biblia de los jóvenes, que no la tengo aquí, la tengo por allí, la Biblia de los jóvenes traen planes de lectura desde temas, desde personajes de la Biblia. Entonces hay planes para leer la Biblia en un año, en 6 meses, en 2 meses, ¿sí? Son programas de lecturas bíblicas. Pero hay un plan que ya tiene la iglesia. ¿Sí? La iglesia tiene un plan para leer la Biblia en 3 años. Tiene una promoción de 3 años para leer la Biblia. ¿Cuál es? Si usted va a la Eucaristía durante 3 años seguidos, por lo menos los domingos, vamos a tener la lectura de casi toda la Sagrada Escritura. ¿Sí? Porque en cada uno de los años, este es un tema que va ligado a la liturgia de las horas, pero voy a hacer un adelanto ahí. Cada año la iglesia lo dedica a un evangelio, ¿sí? A profundizar en un evangelio los domingos. Junto al evangelio hay un salmo y una lectura del Antiguo Testamento, casi siempre del Antiguo Testamento, algunas veces del Nuevo Testamento. Bueno, y el domingo hay 2 lecturas. Entonces, el primer año leemos el Evangelio según San Mateo, el segundo San Marcos y el tercero San Lucas. Y al cuarto año vuelve y se repite Mateo, Marcos y Lucas. Y cuando terminamos Lucas, otra vez Mateo, ¿cierto? Son 3 años, los 3 ciclos. Y el otro Evangelio, que es San Juan, se lee en fiestas especiales, como son la Pascua, como es la Semana Santa. Entonces, si usted va juiciosito o juiciosita a la Eucaristía durante 3 años continuamente los domingos y a las Semanas Santas y participa de toda la liturgia, pues se lee la Sagrada Escritura. Ya nos la hemos leído en nuestros años. Otra cosa es que hemos estado distraídos para leerla y no la hemos profundizado, ¿cierto? Entonces usted dirá, ay, vea, yo ya me leí la Biblia y ni me di cuenta. Sí, muchas veces pasa así. Entonces hay que ponerle atención a cómo celebramos y cómo dimensionamos en la vida espiritual y personal la escucha de la palabra de Dios. Pero el ejercicio que estamos haciendo es ya de nosotros no solamente escucharla, sino también acercarnos al libro, a la Biblia y leerla. Vamos entonces a hacer nuestra oración, pedirle al Espíritu Santo que nos siga iluminando en esta noche. A ver qué se me hizo, Espíritu Santo. Ayer comenzamos con esta oración, muchos la conocen, que es la secuencia de Pentecostés.
una oración muy linda que la Iglesia nos invita a proclamar con alegría, sobre todo en la fiesta de Pentecostés o en la novena previa a Pentecostés. De pronto hay alguien que quiera ayudarnos con la lectura y nos lleve a hacer la oración con esta oración. ¿Alguien quiere? Sin miedo, que ahí la tengo proyectadita. No es sino leerla. Bueno, entonces yo me animo. Listo, dale. Bueno, entonces vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que Él, que es nuestro Paráclito, nuestro Consolador, esté presente en este encuentro, que nuevamente reiteramos que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está Él. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida, lava las manchas y funde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Permitámosle al Espíritu Santo que sea Él el que descubra en nosotros quiénes somos delante de la palabra de Dios. Y que en los detalles del Espíritu y en la sintonía del Espíritu escuchemos al Dios del amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Recuerden que si tienen, uno va teniendo dudas y preguntas acerca de lo que va comprendiendo, las van dejando en el chat o las van guardando para el último momentico. Después de las 8:30 yo les digo que vamos poniendo dudas. Si nos da tiempecito, pues lo ponemos. A ver, yo veo. Lo respondemos y si no, pues queda para el otro día. Caso ir degustando esta palabra de Dios. Natalia nos dice que la constancia, claro, la constancia es la que nos lleva a perseverar. Entonces, tenemos aquí, ¿qué es la Biblia? ¿Cierto? ¿Qué es la Biblia? Es ese libro que nos parece interesante e importante. Para eso hay una pequeña historia, ¿sí? Una pequeña historia. Dice, una mujer solía salir a pasear llevando siempre la Biblia consigo. ¿Y por qué llevaba siempre la Biblia?, le preguntaron burlonamente sus vecinos. Puedes leer muchos otros libros. La mujer se arrodilló, alzó la Biblia sobre su cabeza y dijo, por supuesto que yo podría leer muchos otros libros, pero solo hay un libro que me lee a mí. Y esa es la Biblia, ¿sí? El libro que nos lee a nosotros. ¿Qué tan particular? ¿Sí? La acción de la Biblia en cada uno de nosotros. Entonces, para conocer y descubrir qué es la Biblia, empecemos pues por descubrir
Primero tiene un título, ¿sí? Un título. ¿Cuál es el título? Que encontramos en nuestras Biblias. ¿Cómo se llaman sus Biblias? Yo tengo una que se llama Nueva Biblia de Jerusalén. ¿Cómo más? La Biblia de nuestro pueblo. La Biblia para el pueblo de Dios o la Biblia para los jóvenes. Listo. ¿Alguien más? Hablen, que si no, mejor dicho. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Biblia de Dios habla hoy, ¿cierto? La Biblia, yo soy el buen pastor, mis ovejas reconocen mi voz y me siguen. Oh, por Dios, con toda una introducción, eso está muy bien. ¿Alguien más? Bueno, dejémoslo ahí. Tengan ahí su Sagrada Escritura, no importa que sea pequeña, grande, que usted no sabe cuál es la Biblia que tiene la gordota de pasta dura y dorada, téngala ahí, ¿sí? Téngala ahí. Sí. Es importante que usted la conozca esa, o si se antoja de otra, pues vamos a ver qué versiones nos convienen mucho en el estudio y en la vida de fe. Todas coinciden, bueno, le han agregado nombres, por ahí hay una versión de las últimas que salió en Latinoamérica, que es la de discípulos y misioneros. Incluso es una Biblia muy barata. Es una Biblia que se puede conseguir alrededor de 10.000 pesos. La Biblia de discípulos y misioneros a partir de la Conferencia Episcopal de Aparecida, en Brasil. Es un documento muy lindo para la Iglesia en América Latina y que si del Concilio Vaticano, que es de hace tanto tiempo, nos hace falta vivir tanto, ni se diga de Aparecida todo lo que hay que vivir. Pero bueno, ahí vamos en camino. Todos tienen en común el título, la Biblia, lo que se llama Biblia, o bueno, también Sagrada Escritura, escritos, o la palabra. Se llama Biblia porque en una isla donde producían el papiro, saben que el papiro es el papel, ¿cierto? Que empezaron a utilizar para distribuir escritos, no solamente los de la Biblia, sino todo tipo de escritos entre culturas, entre los reyes, y la manera de escribir, sobre todo en el tiempo de las escrituras, ¿sí? Es en papiro o en pergamino. El papiro es hecho con material natural, ¿sí? De los árboles y todo esto. Pero el pergamino es hecho de cuero de animales, ¿sí? Entonces, el primer material que se empieza a utilizar para recopilar pues, muchos libros y muchos escritos es el papiro. Entonces, el papiro se toma de una isla, que es una isla que se llama Biblos. Entonces, como de allá viene ese material, se empezó a utilizar la palabra Biblos para referirse a un libro, ¿sí? Para referirse a un libro. ¿Y por qué entonces nuestro libro se llama Biblia? ¿Se llama papel? No, se llama libros, conjunto de libros. La Biblia, el título de la Biblia, significa conjunto de libros. Es una compilación de libros, o sea que este libro que tenemos acá no es solamente un libro, sino una compilación de libros, o podríamos decir una biblioteca, ¿sí? De ahí viene la palabra biblioteca, un conjunto de libros. Entonces ya sabemos que dentro del título de la Sagrada Escritura, pues está que es una compilación de libros. ¿Y cuántos libros tiene la Sagrada Escritura? Lo vamos a ver con más detalle después. ¿Cuántos libros tiene la Sagrada Escritura? ¿Quién lo sabe para darle un 5 ya mismo y mandarle un domicilio a donde estén? ¿Cuántos? Nada, me van a decir, Aleja, para eso estamos acá. Ah, bueno, eso está muy bien. Los están contando en el índice. Están haciendo trampa. Bueno, ya que mencioné índice, entonces me voy a ir para el índice. Ustedes tienen sus Biblias ahí y se van a ir para el índice. En el índice van a encontrar el conjunto de escritos que tiene cada una de sus Biblias, ¿sí? Los escritos que están en sus índices, necesito que estén haciendo el ejercicio de tener su Biblia abierta en el índice, ¿sí?
No, es que yo ya sé, no, no importa que ya sepa, vuelve y se encuentra con la palabra, y vuelve y la estudia, y si no, no, es que qué susto, yo no encuentro, váyase, busque que su Biblia tiene un índice, casi siempre ese índice está al principio, no faltan los libros que lo tengan de pronto al final, uno se confunde más. En las primeras hojas de la Biblia está un índice, a veces hay índice por abreviaciones, hay índices por temas, y hay un índice que sea muy general. Entonces usted va a ver un montón de números y de libros. En el índice vemos agrupaciones de los libros de la Biblia, agrupaciones. Entonces, yo les voy a contar cómo tengo la mía. Esta que yo tengo acá dice Sagrada Biblia, dice en un título grande Pentateuco, en otro título dice Lírica, en otro dice libros históricos, en otro libros sapienciales, dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, dice en letras más pequeñitas, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Sabiduría, Proverbios, ¿cierto? Ahí está el índice de la Biblia. Los índices y la compilación de toda la Biblia tienen que ver con un canon. El canon significa un orden, ¿sí? Por lo general, dice acá este texto, es organizado de acuerdo a géneros literarios, el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí? Ya tenemos ahí las dos grandes partes, o las dos grandes divisiones, dos grandes partes que tiene Sagrada Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ustedes tienen de pronto algún título en el índice que les llame la atención? Mírenlo bien. ¿Qué les aparece ahí en el índice? Péguenle una ojeadita, miren cada uno de los libros y descubran dentro de esos libros, sobre todo los que nos estamos sumergiendo apenas en Sagrada Escritura, qué libro encuentran como con un nombre raro que no hubieran escuchado alguna vez, o con alguna abreviación. La abreviación es ese nombre pequeñito, esas letras pequeñitas que se utilizan para no escribir, por ejemplo, Juan, sino JN. ¿Sí? Por lo general las Biblias traen unas siglas o unas abreviaturas que nos ayudan a buscar más fácilmente. Joan. Hola Alejandra. Dime. ¿Me escuchas? Sí, Pues, te escucho. Independientemente de todo, a mí siempre me ha llamado la atención el Cantar de los Cantares. Por toda la connotación que tiene de la sexualidad en la humanidad y cómo Dios a través de la sexualidad hace que el hombre sea hombre. Adicionalmente, sí, obviamente el Pentateuco o los libros de los iniciales que son los históricos de la Biblia, ¿cierto? Partiendo de un Génesis, el Éxodo, etcétera, etcétera, etcétera. Que son quizás los libros más precisos que hay en cuanto a historia. Pero para mí como interesante, y sí lo he leído, obviamente, el Cantar de los Cantares. Muchas gracias, Iván. Un gusto. El Cantar de los Cantares es precioso y fue uno de los libros que tuvo mucha dificultad al entrar al canon de la Biblia, ¿sí? A quedarse en la Biblia, ¿sí? Porque es un libro que no menciona explícitamente el nombre de Dios. Correcto. Es un cantar hermoso no solamente de sexualidad, no solamente al amor. del amor humano, sino que lo voy a poner en términos de esponsorio, bueno, el amor, no hay palabra más grande que el amor, pero muestra la relación de pareja, la relación esponsal, y eso es indiscutiblemente una figura que atraviesa el Antiguo Testamento para decir que Dios está enamorado de su pueblo y que Dios es el esposo y que nosotros, su iglesia, su pueblo es la esposa. ¿Sí? Entonces, esa fue una de las cosas que le hizo entrar también en ese canon del Antiguo Testamento. Es tanto muchas gracias. Que las iglesias que son luteranas no lo contemplan. ¿Okay? Lo mismo que el libro de Esther, no lo contemplan. Sí. Ya vamos a ver por qué esas cositas.
Gracias, Iván. Con gusto. Bueno, ya hemos mirado de pronto un poquito el índice. Ya vemos que las dos grandes partes son Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento significa alianza, ¿sí? Voy a pasar a esta partecita que dice que, ¿qué significa testamento? Porque siempre hablamos de un Antiguo Testamento y de un Nuevo Testamento, o de un Viejo Testamento y Nuevo Testamento. O también se utiliza Primer Testamento y Segundo Testamento. Lo que pasa es que si nosotros nos encontráramos a un judío y decimos, no, mira que es que el Antiguo Testamento, pues, para nosotros es muy común escuchar Antiguo Testamento o Viejo Testamento. Lo menos excluyente sería decir el Primer Testamento, porque nosotros nos nutrimos, pues no de lo antiguo, sino pues de lo que primero se escribió, ¿sí? Bueno, entonces la palabra testamento significa alianza, un compromiso, un pacto, y se llama Antiguo Testamento, Primer Testamento y Segundo Testamento, el Nuevo Testamento, se llama a las alianzas que ha hecho Dios con su pueblo. En el Primer Testamento, todo el Antiguo Testamento, es Dios estableciendo alianza con el ser humano. Es Dios que renueva su amor, es Dios que salva, es Dios que promete a través de los profetas, es Dios que cumple su alianza y es el ser humano que vuelve y cae, que vuelve y peca, que vuelve y se aleja de Dios. Y es Dios todo el tiempo tratando de establecer alianza. Una de las alianzas más fuertes es precisamente la que hace Dios a través de la Sagrada Escritura, de la ley, ¿sí? De la ley, de la Torá, ¿cierto? Recordemos que para entender un poquito lo que es toda la Sagrada Escritura y el Antiguo Testamento, tenemos que meternos un poquito, bueno, no, un poquito no, muchísimo, en la manera de ver judía, ¿cierto? Del pueblo judío, del pueblo de Israel. Entonces, pues, 46 libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? 46 libros de la biblioteca, que es la Biblia, son del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Si ustedes visualizan dónde queda el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, sus Biblias, y el que esté mirando mi pantalla, me mira acá, yo le señalo más o menos. Entonces acá se logra ver cuánto hay de Antiguo Testamento y cuánto hay en mi Biblia de Nuevo. Entonces, pues, desconocer toda esta parte que es tan gordita, no solamente por gordita o por extensa, sino porque es la primera alianza de Dios con su pueblo, pues sería una ingenuidad, sería pues una falta de, un desconocimiento de la historia de salvación. Entonces es muy interesante conocer ese Antiguo Testamento y descubrir su importancia y descubrirlo a la luz del Nuevo Testamento. Entonces en el Primer Testamento está esa primera alianza de Dios con su pueblo a través de la ley, la Torá, ¿sí? Después lo que por ahí va a aparecer la palabra Torá, es la ley que Dios da al pueblo, se lo dan unas tablas en unas piedras, ¿cierto? Escribe la ley. Y en el Nuevo Testamento, pues, la nueva y definitiva alianza que la hace a través de Jesucristo. Ya no está escrita la ley en piedra, sino que está escrita en los corazones, como dice el profeta. Ya no va a estar escrita ahí, sino que va a estar escrita en los corazones. Antes, en el Antiguo Testamento repite Dios, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y ahora, entonces, en el Nuevo Testamento, es Dios mismo haciendo la alianza a través de Jesucristo, ¿sí? Es Dios mismo que entrega su sangre y hace la alianza definitiva. Ya no hay que esperar profecía, ya no hay que esperar nada más, porque ya se ha dado definitivamente la alianza de Dios con su pueblo en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí tenemos como la claridad en ese testamento. Cuando a usted le dicen, vea, van a leer el testamento de alguien, a mí nunca me ha tocado eso, pero cuando van a leer el testamento de alguien es porque van a leer la herencia que dejaron, ¿cierto? Entonces, ahí está la herencia que nos han dejado para la vida de fe, la herencia. Y la herencia es toda una historia de salvación que tiene su plenitud en Jesús. Bueno, voy a continuar por acá. Como les dije que teníamos que meternos un poquito con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, toda su historia, entonces aquí está una primera división
de cómo se organiza el Antiguo Testamento para el pueblo judío, ¿sí? Los primeros que tienen una Biblia, una recopilación de escritos, son los judíos, ¿sí? Todo el pueblo de Israel conserva las Sagradas Escrituras, conserva la ley, ¿sí? Y lo conserva en algo que está aquí, que le sale aquí en rosadito. A mí se me ve aquí como en rosadito, como en blanquito, pues. Dice Tanakh, si yo lo leo así en vertical, Tanakh, la Tanakh. La Tanakh significa toda esa recopilación de escritos que para nosotros es el Antiguo Testamento. ¿Sí? Para nosotros es el Antiguo Testamento, la Tanakh. ¿Y por qué se dice Tanakh? Son las iniciales de esto que está aquí en amarillo. Iniciales de la Torá, que es la ley, aquí está escrita la Torá, la ley, los Nevi'im, los profetas, y los Ketubim, los escritos. O sea, todo el Antiguo Testamento del pueblo judío está resumido ahí, en la Torá, en los Nevi'im y los Ketubim, en la ley, los profetas y los escritos. Ese es el Antiguo Testamento para los judíos. Para nosotros también pasa así, sí, también pasan los mismos escritos. Luego hay una época que ya la vamos a ver, que es del siglo II antes de Cristo, en que entran otros escritos más a los escritos, ¿sí? Aquí en la parte de abajo puse yo lo que por lo general nosotros tenemos también y nosotros conocemos como cristianos dentro de nuestra Sagrada Escritura, dentro de nuestro Antiguo Testamento. Si ustedes tienen ahí sus índices, van a ver que de pronto están estas divisiones. El Pentateuco, profetas, ¿sí? Los libros poéticos, los históricos y sapienciales, ¿sí? No sé si ustedes vuelven otra vez al índice, me dicen qué otra categoría les aparece que sea diferente a esta, o que tenga un nombre diferente. De pronto alguien lo tiene ahí. Abren su micrófono y si quieren lo dicen. Ale, a mí me aparecen en el Antiguo Testamento Pentateuco, historia, narraciones, Sí, profetas, poesía y sapienciales. listo. Gracias. Las narraciones o los históricos, bueno, están aquí dentro de los históricos. A veces aparece poética y lírica, ¿sí? También. ¿Qué otro? ¿Les aparece algún otro diferente? ¿Y narraciones dónde entonces puede estar? También está dentro de esos libros que son históricos o libros Ok. históricos a veces aparece, ¿sí? Es toda esa compilación de Ruth, de Esther, de Jueces, de Macabeos, todo eso que tiene que ver con narraciones e historias, ¿sí? Bueno. ¿Alguien tiene algo diferente por ahí? Aleja, en mi Biblia ni siquiera aparece esas divisiones. Me aparece el ¿Qué te indicecito de aparece? chorro. Bueno, te aparece de chorro y tú los podrías decir así como de chorro, así como en 30 segunditos, a ver qué libros te aparecen ahí. Sí, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, bla, 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 bla. sigue así. Y no hay ni siquiera cambio no hay ni siquiera cambio con el Nuevo Testamento. Sí, esa separación sí, pero es la única. Bueno, ya salvé la noche, gracias, Señor. Listo, Aleja. Sí, a veces es así, simplemente de pronto algunas Biblias lo traen así de sencillo, simplemente la numeración y la paginación para que sea más sencillo el buscar en la Biblia. A mí, por ejemplo, me sale índice general, me sale, bueno, acá hay uno en el intermedio que me sale índice en la Biblia hebrea e índice en la Biblia griega. Me salen abreviaturas y siglas, me sale, a ver, Luz Marina que se está agregando por aquí, me salen observaciones. Bueno, si alguien de pronto no está en tónica de estudiar la Biblia y tiene la Biblia mía, esta de Jerusalén, pues le va a ser complicado, le va a ser difícil empezar a buscar un texto bíblico, ¿sí? Porque trae muchos detalles. Sirve muchísimo para seleccionarlo, pero puede ser complicado para encontrar textos bíblicos, ¿sí? Yo tengo un nombre raro. Sí, dime. Paralipómenos.
O son Ay, las Dios mío. crónicas. Son las crónicas. Sí. Pero es que la Biblia que tengo en este momento es bastante antigua, ¿no? Es una Biblia que tiene más de 50 años. ¿Cómo se llama? Es Sagrada Biblia Nácar Colunga. Ah, sí. Esa es Y el lenguaje es denso. bastante Sí, pesado. es Pero es denso. una Bueno, Biblia bastante antigua, 1900, ¿qué será esto? 40 y tantas. a usted casi que le toca el Antiguo Testamento. Poco Solito. más o menos, sí señora. Si mal no leo acá, 1943. Bendito sea mi Dios. Vea, no habíamos nacido ninguno de los que estamos aquí, le cuento. Estoy de acuerdo contigo. Ninguno. Bueno, gracias, Iván. Bueno, entonces tenemos ciertas divisiones, ¿cierto? El caso es que las divisiones pues, las hacen quienes hacen las traducciones de la Biblia, pero nosotros tengamos en cuenta que el Antiguo Testamento tiene sus grandes bloques de divisiones. Vamos a encontrar en nuestras Biblias casi siempre esos bloques y esa es la organización que tienen. No tienen una organización por cronología, ¿sí? No fue que el primero que se escribió fue el Génesis, no, sino que tanto el pueblo de Israel y nosotros, después en la Iglesia Católica, se aceptó ese orden que tenían los judíos, se continuó con ese orden, porque pues tiene una agrupación muy lógica. La ley, ¿cierto? Todos los 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros lo tenemos como Pentateuco, nosotros no llamamos la ley, sino el Pentateuco. Penta significa 5. Los primeros 5 libros que usted tiene ahí en la Biblia son el Pentateuco, ¿cierto? Los profetas casi nunca se van a seleccionar así como profetas mayores y profetas menores, ¿cierto? De pronto hay alguna Biblia que sí lo traiga, y lo trae como, trae los profetas menores aparte, no dice profetas mayores, los profetas mayores que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los menores que son los otros 12. ¿Cuáles son los otros 12? Ahí están. A ver, se me perdieron. Está Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Ahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los leí ahí rápido. Los mayores, fuera de que su composición fue larga en el tiempo, también tienen un volumen grande. Isaías, Jeremías y Ezequiel son los profetas que tienen un gran volumen en los escritos. ¿Sí? Bueno, entonces, y yo creo que nos va a dar hasta aquí. ¿Sí? Y tenemos en el Nuevo Testamento la otra agrupación grande dentro de la Sagrada Escritura. Están, yo lo subrayé con amarillo, los evangelios, los hechos de los apóstoles. Bueno, aquí sí me detengo un poquitico diciendo los evangelios que son 4, ¿sí? Son 4 los evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Los evangelios están, el Nuevo Testamento de pronto tiene un poquito más de tinte desde la historia. Claro que en los evangelios primero se creyó el evangelio según San Mateo era el que primero se había escrito, pero no es el primer escrito. El primer escrito como evangelio es San Marcos. Entonces se creyó hasta cierto tiempo que era San Mateo el primero, por eso aparece primero en el Nuevo Testamento. Entonces son los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, que es un solo libro, están las cartas paulinas, las cartas atribuidas a San Pablo, a comunidades de Pablo, la carta a los hebreos, que antes se consideraba una carta de San Pablo, es más, antes se leía, incluso en la liturgia, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Entonces, luego salieron diciendo que, bueno, ya después de muchos estudios y todo, se sabe que no es una carta, que no es de San Pablo y que no era a los hebreos. Después estudiamos la carta a los hebreos, ¿cierto? Que es sobre todo una encíclica, una exhortación a una comunidad que no es de San Pablo, entonces ya la tienen, muchos de las Biblias ya lo tienen separadito, que no es de San Pablo. Y están las cartas católicas, que son la carta de Judas, de Pedro, las de Juan, la de Santiago, y está como el último libro, el Apocalipsis. La coincidencia con el tiempo de la escritura
está en los evangelios y está en el Apocalipsis. Los primeros escritos que se empezaron a hacer sobre Jesús están, bueno, en una carta de Pablo y también en los evangelios, ¿cierto? Se empieza a escribir la historia de Jesús. Y el Apocalipsis, pues es uno de los últimos escritos hacia el año 105 después de Cristo. Entonces, ahí están los dos grandes bloques de división de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Bueno, voy a devolverme. Vamos a ver qué sigue por aquí, a ver si les adelanto esto. Bueno, esto todavía no. Voy a devolverme al que es la Biblia. Bueno, hemos visto esa partecita del índice. Apenas vamos, imagínense, en el índice, ya vimos el título, el índice, estas grandes divisiones que tiene la Sagrada Escritura, ¿sí? Que la hemos conservado desde hace muchísimos años, ¿sí? El orden que tenemos ahí, y que nos va a servir mucho para ubicarnos, ¿sí? Empezar con esos dos grandes bloques y desde esos grandes bloques empezar a ver las diferentes subdivisiones. ¿Listo? Hay una carta apostólica del Papa Francisco sobre un domingo del año dedicado a la palabra de Dios. El tercer domingo del tiempo ordinario. Si eso les suena raro, bueno, es uno de los primeros domingos del año, se dedica especialmente a celebrar la Sagrada Escritura. Entonces, Francisco lo hizo a través de una carta apostólica en la que nos dice y nos menciona por qué este domingo y por qué celebrar la Sagrada Escritura en la iglesia. De ahí voy a tomar este pequeño texto que dice: cuando la Sagrada Escritura se lee con el mismo espíritu que fue escrita, permanece siempre nueva. El Antiguo Testamento no es nunca viejo en cuanto es parte del Nuevo, porque todo es transformado por el único espíritu que lo inspira. Todo el texto sagrado tiene una función profética. No se refiere al futuro, sino al presente de aquellos que se nutren de estas palabras. Bueno, palabras muy sabias de nuestro Papa Francisco. Nos estamos nutriendo, ¿quiénes? Nosotros, en el presente de la Sagrada Escritura. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Hagan así con la cabeza, a los que logro ver. Muy bien. Eso. Súper bien. Muy bien, eso. Que a veces me quedo yo como, así estará, ¿será que hay gente allá? ¿Será que están haciendo el café y no me invitaron? Eso está muy bien hecho a través del chat. Hasta el momento tienen preguntas. Si tienen preguntas, si han surgido preguntas hasta el momento, pónganlas en el chat, que yo ahorita las recopilo y las vamos respondiendo. Yo no sé si les quedé viendo de pronto alguna de las que teníamos acá. Bueno, ya respondí dos y el cómo comprender la línea histórica de la palabra es un poquito extensa, pero ahí vamos comprendiendo la línea histórica de la palabra. Ahí la vamos comprendiendo. Tiene un orden, tiene una agrupación, tiene una diversidad, tiene toda una historia. Eso también es muy interesante, ver el proceso de formación de la Sagrada Escritura, que no ha aparecido de un momento a otro. Es inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a ver lo de autores de la Sagrada Escritura. Todo esto lo tenemos pendiente. Vea, apenas vamos en esta. Aleja. Hola. ¿La diferencia entre la Biblia católica y otras Biblias lo vamos a ver ahora o luego? Luego, cuando veamos las traducciones, ¿sí? Ok. Cuando veamos las traducciones, porque como son varias cositas y tiene que ver con el canon, para eso les tengo que explicar la traducción de la Vulgata, las diferentes traducciones que se han hecho, y a partir de ella, cómo vemos la separación de la Biblia de otras iglesias y de la Iglesia Católica. ¿Listo? Y lo de los deuterocanónicos, sí, es un tema más gruesecito, pero que está ahí. Hola. Aleja, te hago una pregunta, pues es que apenas entré ahorita porque estábamos en el otro grupo, pero te pregunto algo. Por ejemplo, cuando yo leo la Biblia,
pero a veces no entiendo lo que leo, ¿sí me hago entender? No lo llevo como a la hora y no sé cómo hago para poderlo entender de esa manera, porque me parece que a veces es complejo. Sí, claro, tranquila. No eres la primera, Paula. Por eso es que hay que estudiar la Biblia, porque evidentemente nosotros vamos a la Sagrada Escritura y como que hay textos que uno queda como, y entonces acá, ¿qué hago? ¿Cierto? Primero vamos a hacer el acercamiento desde qué es la Biblia, luego miramos cómo leerla, cómo tener una lectura un poco más sana de la Sagrada Escritura, ¿sí? Cómo tener un acercamiento un poquito más sano. Yo no les voy a decir, vea, vamos a ver cada una de las cosas con detalle, no, pero sí como qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Con qué cuidado acercarnos a la Sagrada Escritura, con qué cuidado no de pronto desesperarnos porque no entendí algo, ¿sí? Voy a terminar con esa historiecita que es muy chévere. Resulta que había una vez, yo para las historias a veces soy malo porque se me olvidan pedazos, pero voy a tratar de recordar. Resulta que había una vez un maestro que le decía al discípulo, un discípulo que le decía al maestro, vamos a poner una discípula por ahí, que se llamaba Paula. Entonces le decía al maestro, mira, lo que pasa es que yo trato de leer la palabra, trato de entender y como que no se me queda nada. Yo trato de aprenderme los textos bíblicos, me acerco, la estudio y nada que se me queda, nada, nada. Entonces el maestro le dijo a Paula, Paula, mira, coge este canasto y te vas para el río. Y entonces en el río me vas a traer el canasto llenito de agua, ¿sí? Entonces Paula se fue allá, cogió el canasto y se fue. Cuando llegó donde el maestro ya no tenía ni una gota de agua en el canasto. Entonces el maestro le dijo, bueno, vaya, vuelvo otra vez. Y volvió al canasto y se le escurrió toda esa agua porque era un canasto. Y dele, tantas veces que fue, hasta que Paula le dijo al maestro, ay no, yo ya estoy cansada, mire, o sea, yo me voy con este canasto, lo lleno de agua, pero cuando llego acá ya se me escurre, yo no tengo nada. Y el maestro le dijo a Paula, bueno, pasa lo mismo contigo y con la Sagrada Escritura. Pasa lo mismo. Estás allá yendo, y no se te está quedando como que nada, tú ves como que no pasa nada. Pero entonces dime cómo está el canasto. Entonces cuando Paula miró el canasto, le dijo, pues el canasto, no, pues aquí está el canasto, blanco, más limpio, ¿cierto? Porque se estaba cargando y cargando agua. Y el maestro le dice, bueno, lo mismo pasa contigo. Estás cargando y cargando de la palabra de Dios y te está limpiando, te está limpiando, te está limpiando, ¿sí? Entonces, todo este tiempo que estamos invirtiendo con la Sagrada Escritura nos limpia, aunque no pensemos, aunque no sepamos, muchas veces los textos de la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, no tengamos ese temor, que pasito a pasito nos vamos acercando. ¿Quiénes son los que me van a ayudar hoy con la liturgia de las horas para que finalicemos este pedacito de la noche? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Voy a poner acá a presentar la liturgia de las horas. Yo creo que aquí está. Ahí lo están viendo. Listo. Bueno, ¿quién va a leer conmigo? Eso es muy sencillo. Un párrafo, otro párrafo, un párrafo, yo otro párrafo. Si nos equivocamos, tranquilos, que estamos entre amigos. Nadie nos va a condenar. Me dejaron sola, me abandonaron. Te ayudo. Eso, hágale pues, Paula. Me rescataste, Paula. Bueno, entonces, simplemente tú haces la parte de respuesta, ¿cierto? Ok. La parte de respuesta, y en estos que son grandototes, en los salmos, por ejemplo, en estos himnos y salmos, yo hago un párrafo y tú haces el otro, un párrafo y yo el otro. Listo. Hágale, que lo vamos a hacer. Okay. Bueno, vamos a ponernos en presencia del Señor para darle gracias por esta noche de disfrutar un poquitico del acercamiento a la palabra. Vamos a pedirle que en esta noche nos bendiga. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Los otros que están ahí de pronto con la pantalla vayan prestándole atención a cómo hacemos la dinámica para que entre todos nos vayamos turnando esta oración. Es simplemente hacer la lectura y disfrutarnos este espacio. Los títulos en rojo no se leen, por eso están en rojo. Esos títulos no se leen. Hermanos y hermanas, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, Señor de la noche, que disipas las tinieblas mientras los cuerpos reposan, sé tú nuestro centinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, el alma siempre esté en vela. En paz cierra nuestros párpados para que cesen las penas. Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Yo no leo los títulos en rojo, sino las antífonas, que es la frasecita que se refiere al salmo que voy a leer. Sé tu Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven aprisa a salvarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tu Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Los miércoles son el único día de la semana que hay 2 salmos. Este otro salmo suele ser un poquito más corto. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde el respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora, que del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Lectura breve. No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis lugar al diablo. Y hacemos, después de esa lectura breve, un silencio también breve para coger ese pedacito de la palabra y luego el responsorio. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Este cántico lo podemos hacer a un solo coro. ¿Listo? Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado, que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén. Dale la antífona si quieres. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Y en manos de Mamita María nos quedamos en esta noche. Les agradezco su presencia. Si tienen las preguntas, voy a mirar en el chat. Bueno, no hay preguntas por hoy. Si no, me las van dejando. Listo. Bueno, queridos y queridas, nos vemos. Voy a detener la grabación y estas se las paso por el grupo. Quien no esté en el grupo de WhatsApp, entonces